y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendigo al Señor, nuestro Dios, el Dios de propósito, que ha permitido que tú estés de esta manera en comunicación con nosotros para adorar a Dios y también para recibir la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oro al Señor que de acuerdo a su misericordia, a su gracia y a su propósito te bendiga a ti, a tu casa, en una manera superabundante. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Vamos al Evangelio según Juan capítulo 16. Yo he citado este versículo varias veces en las exposiciones de la palabra, pero hoy lo vamos a estudiar. Versículo 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué cosa? De justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué cosa? Saber. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Fíjense qué interesante. Muy bien. Muy interesante esto. Porque después de haber estudiado con detenimiento, en detalles, lo que es la justicia del reino, ahora vemos que la tarea del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra más importante a la cual vino el Espíritu Santo. Él vino a revelar a Jesús, a guiarnos a toda verdad. Con relación a los inconversos, lo primero que él hace es que convence de pecado, convence también de justicia y convence también de juicio. Para el Señor tomar a los pecadores y regresarlos a la justicia, tuvo que enviar a Jesús primeramente a cumplir la justicia para, con una ofrenda de justicia, acreditar esa ofrenda al pecador para librarnos de la ira venidera, para que de esa manera podamos nosotros, mis amados, pasar el juicio de Dios. La Biblia dice que por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Nosotros estábamos condenados por causa del pecado. Todos los hombres éramos culpables delante de Dios, y todos los hombres
éramos juzgados por la ley y la palabra de Dios y solamente esperábamos el juicio, el día de la ira, para ser destruidos y enviados al infierno para siempre. Cristo nos salvó en la historia, pero esa salvación la trajo a través del Espíritu Santo. La justicia fue obrada una vez y para siempre en el Calvario y está a la diestra del Padre, siendo presentada a nuestro favor. Pero Dios tiene que abrir los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos y darle un corazón entendido a los hombres para que puedan aceptar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya y venga el Espíritu Santo. Ahora Él no tiene que convencerme, ya yo estoy convencido. Y bendigo a Dios porque me convence. Ven, convénceme, Espíritu Santo. Por eso cuando tú me dices cualquier cosa, tú me dices: no te defiendas, no te conviertas en abogado de tu Adán. Acepta lo que te digo, hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tienes razón. A veces estamos obstinados, convencidos, amados, de que estamos bien. Yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo, no he hecho nada malo, no he hecho nada malo, yo no he hecho nada. Y nos defendemos como los gatos boca arriba. Y el Espíritu ahí. Porque aquí dice, la palabra convencer aquí, redarguir, mis hermanos, exponer al ofensor, al que cometió el pecado, dice, exponerlo a su falta a través de la luz. La luz todo lo manifiesta, aún lo oculto. Cuando se enciende la luz, usted no puede decir que no hay gatos encerrados, que no hay tapujos vergonzosos, que no hay trapos de menstruación escondidos debajo de la tierra, porque allá va la luz y revela lo que hay. Aquí Él te refuta y te convence mediante pruebas, de tal manera que tú dices: no puedo refutarte, Espíritu Santo, soy culpable. Dame un corazón nuevo y pon un espíritu recto en mí. Escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón y mira a ver si me hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Por eso es que lo primero que hace es convencerme de pecado. Yo tengo que reconocer que soy malo, que amo la maldad, que amo la iniquidad, para yo entonces amar, desear y apetecer la justicia, que representa lo bueno, lo de Dios. Nadie va a amar la justicia si no aborrece la maldad. Dios le dice a Jesús: por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad. ¿Ah? Nosotros, Jesús como, fíjense qué interesante esta revelación. A Jesús le dice: por cuanto amaste la justicia, siempre la has amado, y aborreciste siempre la maldad. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. A mí no me dice: por cuanto amaste la justicia. A mí me dice, después del convencimiento del Espíritu: por cuanto aborreciste el pecado y ahora tú amas la justicia. ¿Me entendieron? Porque primeramente te convence de pecado y luego te convence de justicia. Jesús, como no hay que convencerlo de pecado ni de justicia, dice: por cuanto amaste la justicia y aborreciste la maldad. Pero el Espíritu Santo me tiene que hacer aborrecer el pecado primero y amar después la justicia. ¿Usted entendió la revelación? Dale un aplauso al Señor si entendió. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. Primeramente vino a convencernos de pecado. Y miren lo que dice Jesús en el 8. Por cuanto, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ahí está el asunto. De pecado, ¿por qué?
por cuanto no creen en mí. Ahora viene la revelación más complicada todavía. Santo Dios. La razón por la cual viene a convencerte de pecado es porque después tú tienes que amar la justicia. Y la justicia es creer en Jesús. Y dice que Él vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y comienza Jesús a explicar de pecado. ¿Por qué? Por cuanto, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Lo primero, lo más importante es creer en Cristo. En otras palabras, escuchen, ¿por qué? Aquí está diciendo que el peor pecado es no creer. El peor pecado es no creer. La peor incapacidad es no creerle a Dios. Usted puede ser malo, perverso, usted puede llegar a lo más vil. Pero si usted le cree a Dios, ya nació la esperanza. Porque conoceréis la verdad, que es Dios, y la verdad os hará libres. Usted tiene que creer en la verdad para que venga la justicia a usted. Y saben ustedes, de pecado por cuanto no creen en mí. La salvación es por la fe. El mayor pecado es no creer. Lo que ofendió más a Dios cuando Adán y Eva pecaron no fue ni siquiera el pecado mismo, sino cómo pecaron. Que le creyeron más al diablo que a Dios. Y eso lo ofendió mucho. ¿Han visto ustedes a un mentiroso enojado porque no le creen? Eso es muy común. Eso es muy común. Se enojan. ¿Cómo tú me crees? ¿Cómo tú me crees? Porque no sé cuándo creer. ¿Y por qué no? Porque tú siempre mientes. Yo, sí, tú. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué estás enojado conmigo? Dice el mentiroso. Bueno, tú le dices al mentiroso, dice, porque tú no me crees. ¿Cómo te voy a creer si nunca has dicho una verdad? Lo más irónico es un mentiroso enojado porque no le creen. Y yo pregunto, si los mentirosos se enojan cuando sus amigos no creen en ellos, imagínate el Dios que nunca ha mentido ni puede mentir, que se atrevan a dudar de su palabra. ¿Cómo no se va a enojar? ¿Cómo no se va a entristecer? Si Satanás se hubiera presentado como un querubín cubridor, lleno de gloria, y seduce a Eva, le creyó a un querubín. Pero amados, a una serpiente que se arrastra en un árbol. ¿Saben qué ofensa es eso? ¿Saben ustedes por qué la salvación es por la fe? Ahora, porque el pecado entró por la duda. Y el primer convencimiento es, tú estás tan mal, y tú eres tan mentiroso, y tú estás habituado a mentir tanto, y tú estás tan aclimatado a la mentira, que ahora tú no le crees al Dios de verdad. Pues te voy a convencer, y te voy a dar fe para que creas. Y después que tú tengas la capacidad para creer, vamos a entrar en una buena relación tú y yo. Y lo que tú tienes que creer es que yo te amo. Lo que tú tienes que creer es que yo te voy a perdonar. Lo que tú tienes que creer es que aunque tú no mereces nada, yo di a mi hijo por ti. Y el que no tenía pecado, yo lo traté como un pecador para que haya esperanza para ti. ¿Me crees?
Jesús dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y dice el 18, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿En qué consiste la salvación? En creer en Cristo. ¿En qué consiste la condenación? En no creer en Él. Por eso el Espíritu Santo viene a convencerte para que tú creas. De pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, Dios a nadie lo va a condenar el día del juicio por ser pecador. Nadie se va a perder por ser pecador, sino por no creer en el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Nadie se va a perder por estar enfermo por el pecado, sino por rehusar beberse la medicina que Dios nos da en Cristo Jesús para salvación. Miren la operación y el convencimiento que tuvo que hacer el Espíritu Santo en ti para que tú creas en Jesús. La Biblia dice, óyelo bien, la fe es un don de Dios. The faith is the gift of God. La fe es un don de Dios. Good English, ¿no? Amén, amados. Amén. La palabra justicia en griego es dikaiosune. Dikaiosune. Y la palabra pecado es hamartía. Diga hamartía. Eso es pecado. Ya saben una palabra griega. Hamartía, pecado. Justicia, dikaiosune. Espíritu, neuma. Dios, theos. Hablan griego ya. La palabra dikaiosune, justicia, como lo hemos definido aquí, es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Porque Dios nos convence de justicia. Dice aquí el versículo que sigue. Ya saben por qué de pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Son palabras como extrañas, pero tienen su explicación. Ya saben por qué de pecado, porque no creen en mí. Ahora de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La primera explicación mía es, yo vine aquí, viví justamente y prediqué la justicia. No me creyeron y me voy. Ya no me tienen. Ya no hay esperanza porque no aprovecharon mi tiempo aquí. No está hablando a los discípulos, sino a los judíos que no aceptaron. Dice, ahora yo me voy. Óiganlo bien. De justicia por cuanto yo me voy al Padre. En otras palabras, no aprovecharon mi tiempo mientras yo estaba acá. Me voy. Pero ven al Espíritu Santo y tendrán una nueva esperanza. Él los va a convencer de justicia para que crean en mí. Justicia es el carácter o la cualidad de ser justo o de ser recto. Justicia de Dios significa lo mismo que fidelidad, como lo hemos enseñado tantas veces, rectitud, veracidad y todo lo que es consecuencia o está en armonía con la naturaleza de Dios. Todo aquello que es recto y justo en sí mismo, todo lo que es conforme a la verdad revelada de Dios, todo lo que Dios ha determinado que debe ser obedecido por el hombre, la suma, la totalidad de las demandas de Dios. Eso es justicia. ¿Por qué nos viene? Ya he dicho muchas veces que la justicia es lo opuesto a pecado. Porque pecado es injusticia. El pecado es, escuchen, el pecado es lo malo, la injusticia es lo bueno. Pero el pecado es lo malo, la justicia es lo bueno.
lo justo y lo correcto. El pecado es contrario a la palabra y la voluntad de Dios. La justicia es todo lo que es conforme a Dios. Su palabra, su naturaleza, su carácter, su verdad y su voluntad. Lo contrario. La justicia ahora se ha manifestado en Jesucristo, quien no solo la predicó, sino que es el único que la vivió perfectamente. Jesús no solamente predicó la justicia del reino, Él en sí es la justicia. Por eso dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. En otras palabras, yo que viví la justicia y soy la justicia, ahora me presento delante de Dios como Jehová Siqueno, Jehová justicia nuestra. El que es Jehová justicia nuestra es no solamente la justicia de Dios, sino la justicia nuestra. Se presenta por nosotros a Dios. Alguien dijo, el regreso de Jesús al Padre vindicará la rectitud de su vida y la veracidad de todo cuanto dijo. Amén. En otras palabras, el regreso de Jesús al Padre vindicará la rectitud de su vida y la veracidad de todo cuanto dijo. En otras palabras, yo lo veo de esta manera, mis amados. Los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estuvo entre ellos, Dios hecho carne, con el espíritu de la profecía, el señalado por Dios, el anunciado por los profetas, Jehová justicia nuestra, y no le creyeron. El Espíritu Santo viene a convencer. ¿Quién fue Jesús? Ahora tú y yo sabemos que Jesús es la justicia de Dios, porque el Espíritu nos enseñó eso, amados. Entonces, cuando Jesús ascendió al Padre, el hecho de que ascendió al Padre, porque solamente lo que es como Dios asciende a Dios. Y si Dios lo levantó de la tierra y lo llevó a su diestra, es porque Jehová reconoce que Él es Jehová Siqueno, que Él es Jehová justicia de Dios. Entonces, la evidencia más poderosa que refuta la incredulidad de los hombres y también de los contemporáneos de Jesús fue que Dios le dijo, ven, siéntate a mi diestra. Porque Dios a nadie le ha dicho, ven, siéntate a mi diestra, solamente al Hijo. Y si ese hijo de José y de María, que fue rechazado justamente por eso, no es este el hijo de José y de María, no conocemos a sus hermanos y hermanas, ¿de dónde aprendió este? ¿Cómo dice este que vino de Dios y que hijo de Dios, si nosotros lo conocemos desde pequeño? El hecho de que Dios lo haya levantado le está diciendo a todos los judíos, cállense la boca. Él es lo que dijo que es, porque el Padre ahora da testimonio de Él. Cuando Él comenzó su ministerio dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y cuando terminó le dijo, come on, ven, siéntate a mi diestra. Dale una palabra al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Miren, este pensamiento está en mí constantemente desde un tiempo para acá, de dar gracias a Dios por Jesucristo. Y me hace Dios ver, ustedes escuchan esto y dicen, pero pastor, esto es lo que enseña el Evangelio. Bueno, el Evangelio lo enseña y posiblemente yo lo sé desde que me convertí. Pero cuando Dios te lo hace entender, yo le digo, Señor, gracias por Jesucristo. Y Dios me dice, mira qué interesante, yo el Padre envié al Hijo para que el Hijo diera testimonio de mí y ustedes me conocieran a mí. Pero si yo no envío al Espíritu Santo que hable de Jesús, ustedes no hubieran sabido quién era Jesús. Así que esto funciona así. El Padre envía al Hijo para que revele al Padre. Y el Espíritu Santo viene en nombre del Padre a revelar al Hijo. Así que por el Espíritu Santo conocí al Hijo y por el Hijo conocí al Padre. Por eso cada mañana digo gracias a Dios por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, Señor. Amén. Miren, a los suyos vino los hebreos que tenían las escrituras, que lo vieron hacer milagros, resucitar muertos, no creyeron. Y yo que 20 siglos después no vi nada de eso, pero lo creo porque me dio la fe.
Y ahora conozco al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham y el Padre de Yeshua, ahora mi Padre. Dale un aplauso al Señor. Por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vindicar la obra de Cristo. Vino a testificar que Él era el Hijo de Dios. No sé por qué no lo vieron. Porque Juan, aún el que lo anunció, lo dijo: sobre aquel que tú veas descender el Espíritu Santo y que desciende sobre él y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio que este hombre es el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo también descendió en forma corporal como paloma y descendió sobre él y permaneció sobre él. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con él. Porque fue ungido por el Espíritu, dinamitado por el Espíritu Santo. Él todo lo hizo por el Espíritu. Nació por obra del Espíritu Santo. Creció en el Espíritu. Fue bautizado por el Espíritu. Fue dinamitado por el Espíritu. Se entregó a Dios por el Espíritu. Resucitó por el Espíritu. Subió en gloria por el Espíritu. Y fue declarado Hijo de Dios con potencia, según Romanos 1:4, por la resurrección. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios es un Dios de los vivos. Y por eso reconoce a Jesús cuando resucitó. Mire, ven qué interesante. Cuando lo vio bautizarse, dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, porque ha vivido la justicia y ha aborrecido la maldad. Lo reconozco como mi hijo. Pero después que resucita, o sea, cuando lo ve muerto y revisa su vida, examina y lo trae del sepulcro, lo resucita, ahora lo declara Hijo de Dios con potencia por la resurrección. No era que Jesús no era Hijo de Dios allá arriba. Lo que pasa es que ahora es el sustituto del hombre. Y ahora dice: aquí hay un hombre que vivió perfecto, que fue a la muerte y regresó de la muerte. Y como yo no reconozco a los hijos de Adán, porque la paga del pecado es muerte, es muerte, y todos han muerto. Yo no soy Dios de muertos, pero este es el primero que vive. Y yo soy el Dios de los vivos. Y con él voy a hacer vivir a todos los que han muerto. A todos los que han muerto, para yo ser el Dios de los vivos. Amén. Porque Él dio vida a Adán, pero el pecado le quitó la vida. Porque vida no es respirar, vida es tener a Dios. Porque muerto, como dice el poeta, muertos no son todos aquellos que yacen en la tumba fría, sino aquellos que están muertos y viven todavía. ¿Cuántos están caminando como zombies por eso? Están muertos, porque no tienen la vida de Dios. Pero el Espíritu Santo vino a convencernos de la justicia del Hijo. Amén. Aleluya. La predicación apostólica fue el medio usado por el Espíritu Santo para testificar de la justicia de Jesús. Qué pena que se me acabó el tiempo. Cuando yo estaba ahí subiendo a lo alto. Subiendo a lo alto. Señor, ¿qué hago, Padre? Esto que está tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Ahora yo veo que ustedes están convencidos por el Espíritu Santo. Miren, cuando los apóstoles salieron llenos del Espíritu Santo, primeramente los llenó a ellos. Y ellos, entonces, llenos del Espíritu Santo, salieron con la palabra a convencer a los hombres que Jesús era lo que era. Y ese era el testimonio de los apóstoles. Voy a leer en el libro de los Hechos ahí. Y voy a dejarlo ahí porque me da pena seguir. Hechos, aleluya, capítulo 2. Hechos 2. Amén. Cuando Dios está dando y uno dice: para, Señor, ay, cuánto se pierde. Ay, Señor. Lo tienen, Hechos capítulo 2. Miren ustedes, mis amados, cómo la predicación apostólica por medio del Espíritu Santo testificaba de la justicia de Jesús. O sea, Hechos 2:32. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, o sea, el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es Pedro hablando de Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron como un ladrón, lo cambiaron por Barrabás, lo rechazaron, se lo entregaron a los romanos, lo trataron menos que una basura. Pero ese Jesús era el Hijo de Dios y Dios lo levantó entre los muertos. Escuchen ahora. Esa fue la nota tónica de la predicación apostólica, llenos del Espíritu Santo, para declarar que el Espíritu Santo ungió a Jesús y lo levantó entre los muertos. Y dice el 37, al oír esto, escuchen, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten ustedes que la predicación de Pedro y de Pentecostés, ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese fue el que anduvo haciendo milagros y maravillas. Si ustedes lo rechazaron y lo clavaron y lo cambiaron por Barrabás y se lo entregaron a los romanos, ese Dios lo levantó entre los muertos. Ahí está el Espíritu Santo usando a los convencidos por el Espíritu y a los llenos del Espíritu para que sigan a través de la predicación con el Espíritu Santo convenciendo a los hombres de pecados, de justicia y de juicio. Cuando predican esto, dice que fueron compungidos de corazón. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Fueron compungidos de corazón. Escuchen, amados, ese verbo ahí, ser compungido, significa, escuchen esto, esa palabra, ese verbo es un verbo raro en griego, significa traspasar. En otras palabras, fueron traspasados de corazón. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo como convence? Traspasa. Traspasa. Esa palabra significa también aguijonear. ¿Recuerdan ustedes cuando Saulo de Tarso perseguía a Jesús? Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aguijón era como la punta de una lanza. Y si tú te pones a golpear la punta de una lanza, eres tú el que te hieres, no la lanza. Entonces, el Señor, la palabra aquí, el verbo aquí, ser compungido, significa traspasar, aguijonear. Aguijonear intensamente significa golpear. Y eso es lo que hace el Espíritu. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con aquellos 3,000. Los traspasó. ¿Pero con qué? Con la predicación de Jesús. Si tú quieres traspasar los corazones y convencerlos de que son pecadores, de que necesitan salvación, y para que ellos dejen el pecado y aborrezcan el mundo y amen a Dios, es necesario predicarles llenos del Espíritu Santo que Jesús es lo que es, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Ustedes han oído hablar de Homero en los clásicos escritores griegos. Homero, que era griego, emplea este mismo verbo para referirse a los caballos batiendo el suelo con sus pezuñas.
¿Han visto ustedes un caballo cuando es así? ¿Han visto un caballo cuando hace con la pezuña? Y hace un hoyo con la pezuña. Hace el Espíritu Santo en tu corazón, como un caballo ahí. Y hasta que no hace el hoyo para entrar, está ahí. Esa es la caballera. Un aplauso al Señor. Eso es ser compungido. Amén. Aguijoneados, traspasados, batidos por el suelo con las pezuñas del caballo. ¿Han visto el caballo? Ese es el Espíritu Santo dentro de ti. Te saca todas esas escamas viejas, dureza de corazón, cardioporosis. Y el que estaba endurecido, Señor, perdóname. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Iglesia, vuelve al Espíritu, vuelve al Evangelio, vuelve a la predicación apostólica, y los hombres serán traspasados y dejarán el pecado y serán convencidos. Amén. Los pecadores no se convencen con argumentos, con teologías, con palabras hermosas. Las palabras hermosas pueden impresionar el intelecto, pueden apelar a las emociones, pero nunca volver el corazón de un rebelde a la justicia de Dios. El poder del Evangelio está en la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, usando a Jesús, porque el argumento del Espíritu Santo es Jesús. Jesús es el argumento del Espíritu, porque Jesús es justicia. Y para Dios convertirte del pecado a la justicia, tiene que llevarte a Jesús. Y para llevarte a Jesús, tiene que escarbar en tu corazón, tiene que aguijonear, tiene que traspasar, tiene que usar las pezuñas del caballo para batirte. Es poderosísimo ver en la predicación, mis amados. Sintieron los filos de la espada de la palabra de Dios. La espada de dos filos traspasó y fueron compungidos de corazón. Ese verbo primeramente significa golpear o pinchar violentamente. Golpear y pinchar hasta que se hace el hoyo. Nadie puede contra el Espíritu Santo. Amén. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Miren a Saulo de Tarso, como iba imponente en su caballo, o en su yegua, o en su camello, no sé en lo que iba, pero iba obstinado, convencido a acabar con este camino, ofreciéndose voluntariamente. Iba cabalgando con un grupo de rebeldes como él. Y encontró allá la gloria de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque así dicen todos. ¿Qué tú quieres que yo haga? Así dijeron esto. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentidos y convertidos y bautícese. Cuando un pecador rendido dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Ya está aguijoneado. Ya el caballo ha hecho su obra, batiendo el suelo. Saulo de Tarso, mis amados, el caballo que va a él no fue el que cayó, sino Jesús. El caballo lo batió por el suelo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí estoy con el aguijón. A ver si tú puedes con el aguijón. Y Saulo le dice, igual que esta multitud, dijo: ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentidos y convertidos. Y Saulo, ¿qué tengo que hacer? Se te va a decir en Damasco. Y el carcelero de Filipo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le digo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cuando un pecador
Dice, ¿quién eres y qué yo tengo que hacer? Dice Dios, ya traspasó, ya le di el golpe. Porque esa palabra significa golpear, darle un golpe en la cabeza, un mazazo en la cabeza. Y se muere la carne. Y le traspasa después con la espada. Compungidos. Yo viví eso. Yo sé lo que es eso. Desde los 16 años me traspasó. Casi 50 años después estoy aquí, traspasado por el Espíritu. Y en estos 50 años he traspasado a muchos con la predicación, con la predicación apostólica. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Tenemos que volver al Espíritu Santo, hermanos. Estamos reaccionando. Que si se están promulgando leyes contra Dios, que es el aborto, que es las leyes a favor de los homosexuales y tantas leyes que están en contra de los principios que predica la iglesia. Y la iglesia turbada. Y en muchas naciones protestando y levantando pancartas y uniéndose a los políticos. Ay, no. La solución es volvernos al Espíritu Santo. Si la iglesia se vuelve al Espíritu Santo y comienza y toma el aguijón del Espíritu para traspasar los corazones, mire, los políticos amados van a dar cosas contra el aguijón. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. No hay que protestar, no hay que protestar, no hay que hacer nada, solamente vivir en el Espíritu. Amén. ¿Quién detuvo aquella primera iglesia? El imperio romano pudieron los césares acabar con ellos, los quemaban vivos, se lo entregaban a los leones, mataban uno y por el testimonio de eso se levantaban 100. Eran como semillas los mártires. Pero nos hemos adaptado a este siglo. Nos hemos aclimatado a este ambiente. Ya como que pertenecemos, ya nos sentimos orgullosos de la nacionalidad que tenemos, porque no sabemos, no tenemos la identidad de Dios. Bueno, pero yo pertenezco al grupo de los traspasados, de los aguijoneados. De aquellos que han sido batidos por el suelo con las pezuñas. A eso vino el Espíritu Santo. Convencernos de pecado. Ya saben por qué. A convencernos de justicia. Y Jesús dijo de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo será echado fuera. Por cuanto de juicio, nos vino a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, fue echado fuera. Yo tengo en mis notas mi conclusión. Jesús fue juzgado en la cruz, en el lugar de nosotros. Pero el que al final, en último análisis, el que fue juzgado y condenado fue Satanás. ¿Saben por qué? Porque el autor del pecado es Satanás. Y Cristo acabó en la cruz el pecado. En otras palabras, el Señor Jesús sacó el pecado de nosotros, lo llevó Él y fue condenado por nosotros. Pero el que fue juzgado fue el diablo. ¿Saben por qué? Lo voy a decir por qué. Fíjense. El diablo, cuando llevó al hombre al pecado, usó su linaje para destruirnos. El pecado es el hijo del diablo y la muerte la nieta del diablo. Sí, porque la Biblia dice que por el pecado vino la muerte. Entonces el pecado... Escuchen. Es una tremenda revelación.
Escuche. O no habla allí en el Génesis que hay dos simientes que van a pelear. ¿Ah? La simiente de Cristo es la justicia y la simiente del diablo es el pecado. Pero el pecado dice que parió la muerte, porque por el pecado vino la muerte. ¿Eh? Entonces, fíjense una cosa. Para Jesús vencer al diablo, tenía que matarle el hijo y la nieta para dejarlos sin descendencia. En la cruz, haciéndose pecado, le mató al hijo, porque haciéndose pecado, destruyó el pecado. Le quedaba la nieta. Y fue a la tumba y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y muriendo, le mató a la nieta. Así que el diablo se quedó sin descendencia y ahora nosotros somos linaje de Cristo. ¡Aleluya! Linaje de Dios somos. Siga conmigo. Linaje de Dios somos en Cristo Jesús. El diablo no tiene descendencia y Cristo ahora lleva muchos hijos a la gloria. El grano de trigo muerto germinó. ¿Y cuántos frutos tiene el árbol de la vida? Where is Satanás? No le gusta que digan que se quedó sin descendencia. Está dando los últimos aletazos. Como que se está muriendo. Escúchame, en la cruz Cristo fue juzgado y nosotros en Cristo. Pero esa condenación al final va a Satanás. Por eso el infierno es el destino para él y sus ángeles. Y dice aquí: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús fue juzgado en la cruz en el lugar de nosotros. Pero el que al final, en último análisis, el que fue juzgado y condenado será el autor del pecado. Jesús en la cruz destruyó el pecado y en su resurrección la muerte. La cruz y la resurrección juzgan y condenan al diablo y a todo aquel que se niega a aceptar la oferta de regalo de Dios en Cristo Jesús. En la cruz se cumplió toda justicia. La paga del pecado es muerte. Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros fuimos juzgados en él en la cruz y es por eso que hemos pasado el juicio de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Después de haber recorrido toda la Biblia hablando de la justicia de Dios en la vida del reino y llegar a la conclusión por la revelación bíblica que todo lo que es Dios en esencia, como en su carácter, naturaleza, en su reino, en su manera de pensar, en todo lo que es su palabra, su vida, es justicia, todo eso. Y que Cristo nos salvó del pecado para llevarnos a la justicia. Y ahora, este mensaje yo lo tenía preparado hace tiempo y Dios me guárdalo ahí, guárdalo ahí. Y Él termina esta serie de mensajes diciendo que somos el producto del convencimiento del Espíritu. En otras palabras, para tú llegar a amar la justicia y aborrecer la maldad, Dios tuvo que enviar el Espíritu Santo para convencernos de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En otras palabras, si ahora vivimos bien, amando la justicia, amando el amor, amando todo lo que es de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la integridad, la piedad, todo lo que es bueno, noble, justo, verdadero, es por obra del Espíritu Santo, no es por iniciativa nuestra. La justicia es la vida de Dios, es la vida del reino, es la vida de Jesús, es la vida del Espíritu. Oremos a Dios. Padre, gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra. Amamos y apreciamos tu palabra, Señor. Cuánto nos ilustra tu palabra.
cuánto tú nos enseñas a través de la palabra. Gracias, oh Dios. Ahora yo digo como el ciego: antes yo era ciego, ahora veo. Diga conmigo: antes yo era ciego, ahora veo. Por el Espíritu Santo, Señor, gracias, oh Dios. Señor, que amemos la justicia, que amemos la justicia, que aborrezcamos la maldad y la iniquidad, Dios mío. Que entendamos que ahora somos hijos de luz, no de las tinieblas. Luz es justicia, tinieblas es pecado. Luz es el reino de Dios, tinieblas es el reino de Satanás y de este mundo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Terminamos esta serie de mensajes diciendo: venga tu reino y tu justicia se haga y se cumpla en nosotros, Señor. Que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Que nuestra justicia, Señor, no sea comida ni bebida ni ritos religiosos, sino paz en el Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, que no exhibamos nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos como nos enseñaste, sino que la justicia nuestra sea para glorificar tu nombre y para que los hombres, viendo nuestras obras, glorifiquen tu nombre. Yo levanto mis manos y bendigo a tu pueblo en esta hora. Levanta tus manos. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que el Dios del cielo te imparta la capacidad para vivir la justicia y el convencimiento para tú ser un hijo de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Que Dios te cuide de este mundo perverso y te preserve para su reino, a ti y a tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, yo bendigo a Dios por esta palabra y oro para que esta palabra traspase tu corazón y llegue a lo profundo de tu ser. Y Dios logre en ti el propósito de esta predicación. Que la justicia de Dios, como luz, como resplandor, con refulgencia, se manifieste en tu vida. Y que tú seas un hijo de luz, un hijo de la justicia de Dios. Y que el fruto de la justicia se manifieste en ti, para que los hombres glorifiquen a Dios en tu vida. Y tu vida haya logrado el objetivo de la salvación, que es la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.